Hola queridos amigos, bienvenidos, estamos a los pies del Maestro. Hoy es jueves 30 de enero, les doy la cordial bienvenida. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Aquí estamos de nuevo dándole la gloria a Dios nuestro Señor, conociendo mucho más de la belleza de nuestra fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Y nos dice la exhortación Verbum Domini del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, a quien extrañamos tantísimo. El numeral 9 se llama la creación del hombre. Lógicamente estamos conociendo la exhortación apostólica que trata acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver, con la sabiduría del Papa Benedicto, cómo la palabra de Dios crea al ser humano. Nos dice el número 9 de la exhortación. La realidad, por tanto, nace de la palabra como criatura verbi, es decir, como criatura formada por la palabra. Toda la realidad se fundamenta en la palabra y todo está llamado a servir a la palabra. La salvación del hombre es el motivo de todo y por eso Dios nuestro Señor nos regala su palabra, porque ella es la que nos permite conocer plenamente los dones preciosos de Dios nuestro Señor. En efecto, todo ser humano que llega al uso de razón y a la responsabilidad experimenta una llamada interior a hacer el bien y a evitar el mal. Pero, ¿cómo llega el ser humano a ello? Por la palabra. Por la palabra de Dios que está puesta en la Escritura y además es transmitida de generación en generación, y desde luego es predicación de la Iglesia y es el mismo Jesús. Todo ser humano que llega al uso de razón y a la responsabilidad experimenta una llamada interior a hacer el bien. La escucha de la palabra de Dios nos lleva sobre todo a valorar la exigencia de vivir de acuerdo con la ley natural, la ley inscrita en el corazón. Entonces, primera consecuencia, la palabra de Dios nos habla al corazón, nos llega, como lo decía el Evangelio de ayer, el sembrador que sale a sembrar y que va por el campo y va por los caminos arrojando la semilla, mete la mano en la bolsa, en el carriel, esparce la semilla, que es la palabra, y ella cae en diversos terrenos, y en donde encuentra un terreno adecuado, en donde encuentra un terreno disponible, hace mucho bien. Pero cuando el terreno es agreste, está lleno de zarzas, de abrojos, de superficialidad, la palabra queda allí infecunda, aunque claro está, que da fruto, pero de pronto no tanto como Dios quiere, porque encuentra al ser humano muy cerrado, muy indiferente, y llega la palabra, pero si el ser humano no se abre, la palabra cae y no puede dar todo el fruto que Dios quiere. Da un 30, un 60,
pero en otros ámbitos, en otros terrenos, sí da un 100 por 1. Entonces la palabra de Dios es la que llega al ser humano, llega al interior y le ayuda al hombre y a la mujer para que haga el bien y para que evite el mal. Entonces, eso es lo que yo quiero y busco a través de estos podcasts, llevarles un poco de catequesis, de desmenuzar un poco la santa palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, para que podamos valorar la exigencia de la ley de Dios que está inscrita en el corazón. Ese es el cometido de este podcast, mis amados hijos. Jesucristo el Señor nos dio a todos los hombres la nueva ley, la ley del amor, la ley del Evangelio, que asume y realiza de modo eminente la ley natural, librándonos de la ley del pecado. Entonces, precisamente la palabra de Dios, la ley nueva de Jesucristo, es lo que interroga el apóstol San Pablo cuando dice: el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. Todo el bien está ahí, cerca a la mano. Todo el bien. El hacerlo no. ¿Por qué? Por nuestra debilidad y por nuestra falta de obediencia y de apertura a la divina revelación. Entonces, por eso la palabra crea al ser humano. La palabra de Dios le da fundamento y crea en el ser humano una nueva existencia, crea en el ser humano un nuevo corazón, alguien diferente, alguien perseverante, persistente, que ama, que perdona, que cambia de mentalidad, que cambia de lenguaje, de palabras, de comportamiento. La palabra de Dios crea al hombre y crea en él la apertura a la bondad y desde luego a evitar el mal. Estamos en Verbum Domini, Santo Padre, Papa Benedicto, y que esta enseñanza llegue al corazón de ustedes. Al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muere en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Bien, veremos en el numeral 10 el realismo de la palabra. Es que la palabra de Dios no es una palabra allí que está en el éter, en el aire ahí volando, sino que ella edifica verdaderamente y de manera sólida y duradera la vida de quien la asume, de quien la medita, de quien la lee. La palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. ¿Quién es realista? Es la persona que reconoce en la palabra de Dios el fundamento de todo. Ese es el realismo. El realismo que le da a la palabra la máxima y plena autoridad sobre su vida. Esa es una persona realista. Tener muchas veces el placer y el poder, muchas veces las personas giran en torno a eso y son incapaces de darle una aspiración profunda al corazón humano. ¿Por qué? Porque todo lo fundamentan es en el placer, en el materialismo, en el poder, en el acumular cosas, y la palabra de Dios la dejan por allá olvidada, y ella es fundamento, realismo de todo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es eterna, Señor, más estable que el cielo, estabilidad. Cielo y tierra pasarán, ¿recuerdan? Cielo y tierra pasarán, tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasan. Tiene más estabilidad y consistencia
La palabra de Dios, ella es el fundamento de todo, como lo decíamos en el carácter cósmico de la palabra. La estabilidad que nos da la Escritura, el valor que tiene la palabra de Dios, la profundidad, las raíces, todo le da fundamento y solidez. ¿Cómo será que hasta la palabra es más estable que el cielo? Tú eres mi refugio y mi escudo. Yo espero en tu palabra. Es refugio, es escudo, es protección. La palabra del Señor en el Salmo 119. Y como lo dice el apóstol Pedro, basado Pedro en la palabra de Dios, él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 6. ¿A quién iremos? Tu palabra es vida eterna. A donde quiera que vayamos y miremos, no vamos a encontrar ninguna solidez, ningún fundamento, porque todo es voluble, todo es fluctuante, todo cambia, todo es como un péndulo que va para allá y para acá, cambia hoy y mañana. La palabra de Dios es eterna. Por tu palabra echaré las redes, dice Pedro también en Lucas capítulo 5. Por tu palabra echaré las redes. Qué bueno es echar las redes por allá lejos, ¿no? Pero me refiero a las redes sociales. Qué bien sería echar las redes, échenlas, salgan de eso. Y más bien, por amor a tu palabra, voy a echar las redes fuera. No voy a concentrarme en eso, voy a concentrarme en tu palabra. ¿Será que somos capaces de abandonar todas esas redes sociales, todos esos escenarios de distracción, bueno, también de comunicación, pero comunicarnos con Dios en la palabra? Hagámoslo. Echemos fuera todo eso y concentrémonos en lo fundamental, en la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama? ¿O para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que ustedes usen con los demás, la usarán los demás con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, dos mensajes tiene hoy el Señor en este bello pasaje de Marcos, comenzando o prosiguiendo mejor con el capítulo número 4. El primero es el de la luz, el de ser luz, el de iluminar, el de alumbrar, el de ser personas capaces de mostrarle el camino a los demás. Y pone el Señor el ejemplo de el candil, que era un instrumento pues que se ponía encima de la mesa con una base de madera para alumbrar. Pero lógicamente el Señor nos enseña que una luz no se pone debajo de la mesa ni debajo de la cama. La idea es ponerla en lo alto para que alumbre a la habitación, para que alumbre a las demás personas. Entonces nosotros tenemos que ser, atención a esta palabra, tenemos que ser lucíferos. ¿Cómo así, Padre? Claro, lucífero es el que transporta la luz. Lucífero. Esa palabra, ese nombre Lucifer,
era el nombre que tenía antes el demonio, el que transportaba la luz, Lucífero, es decir, el que lleva la luz, luz, lucis, y feromen, feromen, es transportar, es cambiar. De ahí viene pues la palabra teleférico, transportar, cambiar de un lugar a otro, el que lleva la luz. Entonces tenemos nosotros que llevar la luz, tenemos nosotros que ser luz para los demás. Tú eres luz por el bautismo, inclusive por escuchar diariamente este podcast. Poco a poco la luz te va iluminando, poco a poco vas adquiriendo luz, las tinieblas de la ignorancia, del error se van yendo con este podcast y con todos los otros que escuchas, con tu oración, claro que sí. Entonces, al ser tu luz, tú tienes que comunicar luz a los demás, tú tienes que llevar la luz a tantos lugares en donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay error, donde hay mentira. Ahí debes llevar la luz. Y el otro mensaje es el de tratar bien a los demás, porque la medida que nosotros usemos con los demás, la usarán los demás con nosotros. Es una ley, es una compensación, esto es ley divina. Así como tú te portes con los demás, así se portarán contigo. Si tú no quieres que te traten mal, trata tú suficientemente bien, con mucha bondad, con mucha caridad, con mucha cortesía, con mucho respeto a los demás. ¿Cómo vas a pedir algo para ti cuando tú no eres capaz de darlo? ¿Cómo eres capaz de pedir el respeto, que no te mientan, que te digan la verdad cuando tú eres el maestro de la artimaña y de las componendas y de la trampa? ¿Cómo te quejas porque te son impuntuales cuando tú eres el más impuntual de todos? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué pides para ti lo que no eres capaz de dar? ¿Por qué pides que te ayuden cuando tú no ayudas? La medida que tú uses con los demás, la usarán los demás contigo. El que a hierro mata, a hierro muere, dice en otra parte del Evangelio. Entonces, empleemos todas nuestras fuerzas, todas nuestras energías para hacer siempre la voluntad de Dios, para hacer el bien a los demás. Nunca nos ensañemos con alguien, porque siempre vendrá otro más fuerte y nos dará lo que merecemos. Seamos muy corteses, seamos muy amables y siempre tratemos de ayudar a los demás para que tengan luz, para que caminen por la verdad y que por nuestra culpa no caigan en el error. Y recuerda algo, tus defectos son por culpa mía, porque yo no te he dado luz. Tus defectos, tus errores son culpa mía, porque yo no te he iluminado, porque no te he dado razones para que creas en la verdad, porque en vez de alumbrar tu camino lo he llenado de oscuridad y te he hecho caer en el error. Entonces portémonos muy bien con los demás para que también los demás se porten muy bien con nosotros. Bueno, yo les deseo un jueves eucarístico bien provechoso. Que el Señor les bendiga y les ilumine, les proteja y les santifique. Que nuestro Señor esté siempre al lado de ustedes, guiándolos y llevándolos por el camino del bien.
que Dios esté siempre a su lado y que hoy tratemos muy bien a los demás, para que al final del día podamos experimentar la alegría, el gozo de la caridad, del amor, de ser útiles a los demás, alumbrándoles el camino. Felicidades. Amén.